Buenas noches, clan. ¿Preparados para otra noche de terror? Pónganse sus mejores audífonos que vamos a comenzar. Vivo en Guadalajara, trabajo en una empresa de marketing digital y a principios del año pasado logré rentar una casa en la Colonia Americana. ¿Conocen la zona? Es una colonia medio antigua, pero bien ubicada, cerca del centro, y la renta me alcanzaba con mi presupuesto apretado de recién egresado. La casa era antigua de verdad, de esas construcciones de los años 40, con techos altos, ventanas grandes de madera y ese olor a humedad que nunca se quita completamente. El propietario, un señor medio raro, nomás me dijo que la casa estaba vacía desde hacía como 2 años y que me podía cambiar cuando quisiera. En ese momento, pensé que era mi suerte encontrar algo tan barato en una ubicación así. La casa tenía una sala al frente que daba directo a la calle, con una ventana enorme que ocupaba casi toda la pared. Ahí fue donde armé mi oficina improvisada, ya que trabajo mucho desde casa y necesito un espacio tranquilo. Desde el primer día, agarré la costumbre de dejar las cortinas abiertas mientras trabajaba en las noches. Sé que puede sonar raro, pero me sentía más seguro así, como si pudiera ver cualquier movimiento sospechoso en la calle. La colonia no es de las más peligrosas, pero ya saben cómo es, joven viviendo solo en una ciudad grande, uno se pone medio paranoico. Además, me gustaba ver el movimiento de la calle, los vecinos pasando, los carros. Me hacía sentir menos aislado trabajando hasta altas horas. Las primeras semanas fueron normales, nada fuera de lo común. Llegaba del trabajo como a las 7 de la noche, cenaba algo rápido y me instalaba en la mesa de la sala para trabajar en mis proyectos freelance. Siempre me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana, porque era cuando más rendía y necesitaba el dinero extra. La calle se quedaba bien silenciosa después de medianoche. Solo pasaba un carro que otro, y me acostumbré a ese ritmo. El alumbrado público no era de los mejores. Había unos postes medio espaciados. Entonces, la calle se quedaba con esas zonas de luz y sombra que ves en cualquier colonia antigua. Nunca me molestó, además porque siempre estaba concentrado en la pantalla de la computadora. Fue un jueves, me acuerdo bien porque al día siguiente tenía una presentación importante en el trabajo que pasó por primera vez. Eran como las 2:30 de la mañana. Estaba terminando unos últimos ajustes en un proyecto cuando decidí estirar el cuello y mirar por la ventana para descansar la vista. Fue ahí cuando lo vi. Del otro lado de la calle, justo enfrente de mi casa, había una figura parada debajo de un árbol grande que está entre 2 postes de luz. Era claramente una persona por la silueta, pero estaba completamente en la sombra. Entonces no se podían ver detalles. Lo que me llamó la atención fue que estaba completamente inmóvil, como si me estuviera observando. Mi primer pensamiento fue que era alguien esperando un taxi o un Uber. Ya saben cómo es, pasa. Pero algo me molestó en la postura de la persona. Estaba volteada directamente hacia mi ventana, y aunque sin poder ver la cara, tenía la sensación clara de que me estaba observando. Me quedé unos 5 minutos viendo, esperando que la persona se moviera o hiciera algo. Pero nada. Seguía ahí, parada, como una estatua. Empecé a sentirme medio incómodo, entonces decidí levantarme de la silla y acercarme más a la ventana para ver mejor. En el momento que me levanté, juro que vi la figura moverse ligeramente, como si hubiera notado que la estaba viendo. Fui hasta la ventana y pegué la cara al vidrio, tratando de ver mejor. La calle estaba mal iluminada, pero podía distinguir la silueta de la persona perfectamente. Era alguien de estatura media, usando lo que parecía ser ropa oscura, y seguía parado en el mismo lugar. Lo raro es que no podía ver ningún detalle de la cara, aunque forzara la vista. Era como si la sombra del árbol fuera más oscura de lo que debería ser. Me quedé ahí unos 10 minutos, y la persona no se movió ni un centímetro. Empecé a sentirme realmente incómodo, porque no es normal que alguien se quede parado tanto tiempo así en una calle, menos de madrugada. Decidí que iba a salir para ver quién era y qué quería. Agarré una linterna que tenía en el cajón de la cocina y me fui hasta la puerta del frente.
Mi corazón estaba latiendo más rápido. No voy a mentir, porque toda la situación era muy rara. Abrí la puerta despacio y eché un vistazo a la calle antes de salir completamente. La figura todavía estaba ahí, en el mismo lugar, inmóvil. Respiré hondo y salí de la casa, caminando hacia el portón. Fue ahí cuando pasó lo más raro. En el momento que puse el pie en la banqueta y prendí la linterna apuntando hacia donde estaba la persona, ya no había nadie ahí. Simplemente desapareció. Crucé la calle corriendo y me fui hasta debajo del árbol donde estaba seguro que había visto a alguien. No había nada, ningún rastro, ninguna huella, nada. Iluminé toda el área alrededor, miré detrás del árbol, en las casas vecinas, busqué en todos los lugares donde alguien se podría haber escondido rápidamente. Nada. Era como si la persona nunca hubiera estado ahí. Me quedé unos 15 minutos en la calle, viendo para todos lados, tratando de entender qué había pasado. Regresé a casa completamente confundido, preguntándome si no me había imaginado todo por el cansancio y el estrés del trabajo. Pero estaba completamente seguro de lo que había visto. Esa noche ya no pude trabajar bien. Me quedé viendo por la ventana cada 5 minutos, esperando ver la figura aparecer otra vez, pero no pasó nada. Traté de convencerme de que había sido cansancio, que mi mente me había jugado una broma, pero en el fondo sabía que había visto a alguien ahí. La sensación de estar siendo observado había sido muy real, muy intensa para ser solo imaginación. Terminé yéndome a dormir casi a las 5 de la mañana y aún así me quedé dando vueltas en la cama, pensando en lo que había pasado. Al día siguiente, le comenté a un compañero del trabajo, medio en broma, diciendo que tal vez tenía un admirador secreto observándome por la ventana. Se rió y dijo que estaba viendo muchas películas de terror. Pasó el fin de semana y medio que me olvidé del asunto. El lunes regresé a la rutina normal, trabajando hasta tarde, pero esta vez decidí cerrar las cortinas. No sé por qué, pero me sentía más seguro así. Trabajé normalmente hasta como las 2 de la mañana, y cuando fui a la cocina por un vaso de agua, eché un vistazo por la ventana de la cocina que da al lado de la casa. No vi nada raro, entonces regresé al trabajo más tranquilo. El martes hice lo mismo. Mantuve las cortinas cerradas y no pasó nada. Estaba empezando a pensar que había sido solo un episodio aislado. Tal vez realmente alguien esperando transporte o qué sé yo. El miércoles, no sé qué me dio, pero decidí abrir las cortinas otra vez. Tal vez era curiosidad, o tal vez quería demostrarme a mí mismo que no había nada raro. Trabajé normalmente hasta como las 2:15, y cuando me levanté para estirar las piernas, miré automáticamente por la ventana. Se me heló la sangre. La figura estaba ahí otra vez, exactamente en el mismo lugar, debajo del mismo árbol, en la misma posición. Era como si nunca se hubiera ido de ahí. Esta vez puse más atención en los detalles. La persona estaba usando lo que parecía ser ropa larga y oscura, y tenía una postura rara, medio encorvada hacia adelante, como si se estuviera esforzando para ver mejor a través de mi ventana. Me quedé paralizado unos segundos, no más viendo. La sensación de estar siendo observado regresó con toda la fuerza, y esta vez había algo más. Una sensación de que esa persona conocía mi rutina. Sabía exactamente cuándo iba a mirar por la ventana. Eso me dio un escalofrío que me subió por toda la espalda. Decidí hacer una prueba. Me alejé de la ventana y esperé unos 5 minutos. Después regresé a ver. La figura seguía ahí, inmóvil. Esperé otros 10 minutos y volví a ver. Todavía estaba ahí. Esta vez, en lugar de salir de casa, decidí observar por más tiempo para ver si podía entender algo sobre quién era o qué quería. Me quedé 1 hora entera observando por la ventana, y la persona no se movió ni una sola vez. Era humanamente imposible que alguien se quedara tanto tiempo parado así, sin moverse, sin cambiar de posición, sin hacer nada. Empecé a asustarme de verdad, porque eso no era comportamiento normal. Agarré mi celular y pensé en llamar a la policía. ¿Pero qué les iba a decir? ¿Que había alguien parado en la calle? Técnicamente no era ningún delito. Además, la última vez que fui a verificar, la persona había desaparecido.
Entonces probablemente iban a pensar que estaba loco. Decidí intentar un enfoque diferente. Prendí todas las luces de la sala para quedar bien visible y me quedé parado enfrente de la ventana, viendo directamente hacia la figura. Fue ahí cuando pasó algo que me dio miedo de verdad. La figura, que hasta entonces había estado completamente inmóvil, levantó lo que parecía ser un brazo y me saludó. No fue un saludo normal, ¿saben? Fue lento, deliberado, como si estuviera confirmando que sabía que la estaba viendo. Mi corazón se disparó y sentí una ola de pánico. Corrí lejos de la ventana y cerré las cortinas de una vez. Me quedé pegado a la pared, respirando pesado, tratando de procesar lo que acababa de ver. Esa persona no solo sabía que yo estaba ahí, sino que estaba interactuando conmigo. Eso lo cambiaba todo. Ya no pude quedarme en la sala. Agarré mi laptop y me fui a trabajar al cuarto, bien lejos de cualquier ventana que diera a la calle. Pero aún así, no me podía concentrar. Me quedé imaginando la figura ahí afuera, parada, esperando que regresara a la ventana. La sensación de estar siendo vigilado no se me quitaba de la cabeza. Como a las 4 de la mañana, cuando finalmente pude terminar lo que estaba haciendo, eché un vistazo rápido por la cortina de la sala. La calle estaba vacía. Quien fuera, ya se había ido. Pero yo sabía que iba a regresar. No sé cómo, pero estaba seguro de eso. Al día siguiente, le conté todo a mi vecino de al lado, un señor de unos 60 años que vivía ahí desde hacía décadas. Me escuchó con una expresión rara en la cara, y cuando terminé de contar, se quedó callado un rato. Después me preguntó si sabía algo sobre la historia de la casa que estaba rentando. Le dije que no, que el propietario no había mencionado nada. Entonces me contó que la casa había estado vacía por 2 años, porque el inquilino anterior se había ido de la noche a la mañana, dejando todas sus cosas. Nadie supo explicar por qué. El tipo simplemente desapareció y nunca regresó. El vecino me contó algunas cosas más que me dejaron aún más preocupado. Dijo que la colonia americana siempre había tenido fama de estar embrujada, que varias casas antiguas de la colonia tenían historias raras. Habló de personas que reportaban bultos, sombras que se movían solas y que algunos vecinos antiguos evitaban pasar por ciertas calles en la noche. Cuando le pregunté específicamente sobre mi casa, cambió el tema, pero vi en su mirada que sabía algo. Solo dijo que debía tener cuidado y que tal vez sería mejor buscar otro lugar para vivir. Salí de la conversación más nervioso que antes, pero al mismo tiempo medio aliviado por saber que no me estaba volviendo loco. Por lo menos otras personas ya habían visto cosas raras en la zona. Esa noche, jueves, decidí que iba a enfrentar la situación de frente. No podía vivir con miedo en mi propia casa y si había alguien molestándome, quería saber quién era y qué quería. Dejé las cortinas abiertas a propósito y me quedé trabajando normalmente, pero esta vez con el celular en la mano, listo para grabar cualquier cosa que pasara. 2:30 de la mañana, a la hora de siempre, miré por la ventana. La figura estaba ahí, en el mismo lugar, en la misma posición. Pero esta vez algo era diferente. Parecía más sólida, más definida que las otras veces. Podía ver más detalles de la silueta, y eso me dio valor para seguir observando. Me quedé unos 10 minutos nomás viendo, tratando de grabar con el celular, pero la imagen salía muy oscura y no se podía ver nada en la grabación. Fue cuando decidí hacer lo que había hecho la primera vez: salir de casa para confrontar a la persona. Agarré la linterna, respiré hondo y me fui hasta la puerta. Esta vez no dudé, abrí la puerta y salí directo al portón, prendiendo la linterna y apuntando hacia donde estaba la figura. Y seguía ahí. Eso me sorprendió, porque las otras veces había desaparecido en el momento que salía. Caminé hacia la calle, manteniendo la linterna apuntada hacia la figura, y fue ahí cuando vi algo que me hizo cuestionar todo lo que creía que sabía sobre la realidad. La figura empezó a moverse, pero no como una persona normal. Empezó a flotar, literalmente salirse del suelo, subiendo lentamente en el aire. No eran pasos, no era un salto. Era como si estuviera siendo levitada por alguna fuerza invisible.
Me detuve en medio de la banqueta, completamente paralizado, viendo esa cosa subir unos 2 metros del suelo y empezar a moverse en mi dirección. La linterna en mi mano estaba temblando tanto que el haz de luz se movía, pero podía ver perfectamente lo que estaba pasando. No era una persona, no podía ser una persona. Las personas no flotan en el aire. Traté de gritar, traté de correr, pero mi cuerpo no obedecía. Era como si estuviera pegado al suelo, forzado a ver esa cosa acercándose a mí. Conforme se acercaba más, pude ver que no tenía características humanas definidas. Era más como una sombra densa, una masa oscura que tenía forma vagamente humana, pero sin cara, sin detalles, y emanaba una sensación de frío que podía sentir aunque estuviera a unos 5 metros de distancia. El aire alrededor se puso helado y empecé a ver mi propia respiración formando vapor, como si fuera invierno, cuando estábamos en pleno verano en Guadalajara. La cosa se detuvo justo enfrente de mí, flotando a unos 2 metros de altura, y se quedó ahí observándome. Yo sabía que me estaba observando, aunque sin poder ver ojos o cara. La sensación de estar siendo analizado, estudiado, era insoportable. Traté de hablar, preguntar qué quería, pero no salía ningún sonido de mi garganta. Nos quedamos así unos segundos que parecieron horas, yo viendo hacia arriba a esa masa sombría, y ella observándome de vuelta. Fue cuando empezó a disiparse, como humo siendo llevado por el viento. Empezó por las orillas, deshaciéndose poco a poco, hasta que no quedó nada. Simplemente desapareció en el aire. En el momento que la cosa desapareció completamente, volví a poder moverme. Corrí hacia adentro de la casa como nunca había corrido en mi vida. Traqué la puerta, cerré todas las ventanas y cortinas, y me fui directo al cuarto a esconderme debajo de las cobijas como un niño. Me quedé temblando por horas, tratando de procesar lo que acababa de ver. No era una persona, no era nada que se pudiera explicar de forma racional, era algo sobrenatural, algo que no debería existir, y por alguna razón estaba interesado en mí, en mi casa, en mi rutina. Desde esa noche, nunca más abrí las cortinas después de que oscurece. Compré cortinas blackout para asegurarme de que nada de afuera pueda ver hacia adentro y nada de adentro pueda ver hacia afuera. Todas las noches, antes de dormir, rezo el Padre Nuestro 3 veces y pido protección. Nunca fui una persona muy religiosa, pero después de lo que vi, empecé a creer que existen cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. La cosa no apareció más, por lo menos que yo sepa, pero a veces, cuando estoy trabajando en la noche, siento esa sensación de estar siendo observado, aunque con todas las cortinas cerradas. Soy jubilado, 67 años, y después de una vida entera corriendo detrás del trabajo y responsabilidades, decidí que era hora de buscar un poco de paz. Mi hija siempre hablaba sobre estos lugares en México donde la vida es más barata y tranquila. Entonces, decidí darle una oportunidad. Terminé rentando una casita sencilla en Ajijic, un pueblito bien pequeño a la orilla del lago de Chapala, en el estado de Jalisco. El lugar parecía perfecto, silencioso, con una vista linda del lago y lejos de toda la carrera que quería dejar atrás. La casa era modesta, pero tenía todo lo que necesitaba. 2 recámaras, una salita, cocina básica y un patio pequeño con una terraza de madera que daba directo al lago. El propietario, un señor mexicano muy educado, me entregó las llaves y dijo que me iba a encantar la tranquilidad del lugar. En los primeros días, realmente me sentí en paz. Despertaba temprano, tomaba mi café en la terraza viendo el sol salir sobre el lago y pasaba el día leyendo o caminando por el pueblo. Ajijic es de esos lugares donde todos se conocen, las calles son de piedra y sientes que el tiempo pasa más despacio. La gente era amable, algunos otros jubilados americanos y canadienses se habían mudado para allá también, entonces no me sentía completamente fuera de lugar. La casa quedaba en una calle tranquila, con algunas otras propiedades esparcidas, pero nada muy cerca.
Tenía bastante privacidad, que era exactamente lo que quería. Durante la primera semana, le hablé a mi hija casi todos los días para contarle cómo me estaba gustando, y siempre me pedía fotos del lugar. No soy muy bueno con la tecnología, pero aprendí a usar el celular para mandarle unas fotos básicas a ella y a mis nietos. Fue en la segunda semana que las cosas empezaron a ponerse raras, pero de una manera que ni me di cuenta bien al principio. Era una tarde de jueves, bien soleada, y estaba en el patio regando unas plantas que había comprado para dejar el lugar más bonito. Mi hija me había hablado más temprano pidiéndome que mandara más fotos de la casa, especialmente del patio y de la vista del lago. Agarré el celular y empecé a tomar varias fotos de diferentes ángulos: la terraza, las plantas, la vista del lago al fondo. Estaba solo en el patio, eso lo tengo seguro completamente, porque hasta miré alrededor antes de tomar las fotos para asegurarme de que no hubiera nada fuera de lugar. Tomé unas 10 fotos en total, de varios ángulos diferentes, y después entré a la casa para mandárselas a mi hija. Cuando abrí las fotos en el celular para escoger las mejores, casi se me cae el teléfono al suelo. En 3 de las fotos, bien nítida, había una niña parada cerca de la terraza. Una niña pequeña, debía tener unos 6 o 7 años, con un vestidito claro y cabello oscuro hasta los hombros. Estaba de perfil, viendo hacia el lago, como si estuviera admirando la vista. Lo más perturbador es que aparecía siempre en el mismo lugar, cerca del lado izquierdo de la terraza, en una posición bien natural, como si perteneciera ahí. Me quedé viendo las fotos por unos 15 minutos, tratando de entender qué había pasado. Pensé que tal vez era alguna niña del vecindario que había entrado al patio sin que me diera cuenta, pero eso no tenía sentido porque estaba poniendo atención a lo que estaba a mi alrededor. Además, las casas más cercanas quedaban a una buena distancia, y no había visto ninguna niña en la región desde que llegué. Decidí no mandar esas fotos específicas a mi hija porque no quería preocuparla, y traté de convencerme de que había sido algún tipo de reflejo o problema con la cámara del celular. En los días siguientes me quedé medio paranoico, siempre viendo alrededor cuando estaba en el patio, pero no vi nada fuera de lo normal. La rutina siguió tranquila: desayuno en la terraza, lectura, caminatas por el pueblo, conversaciones ocasionales con los vecinos más distantes. Pero en la semana siguiente, mi hija me habló otra vez pidiendo más fotos. Esta vez quería ver cómo había organizado las plantas en el patio. Era un domingo por la mañana, bien temprano, y estaba solo tomando café cuando me habló. Después de la llamada, agarré el celular y me fui al patio a tomar las fotos que me había pedido. Esta vez, puse aún más atención a lo que estaba a mi alrededor. Miré para todos lados, verifiqué que no hubiera nadie cerca, y hasta caminé por todo el patio antes de empezar a fotografiar. Estaba completamente seguro de que estaba solo. Tomé unas 8 fotos, enfocándome en las plantas y en la organización del espacio, y regresé adentro de la casa para ver cómo habían quedado. Cuando abrí las fotos, sentí un frío en el estómago que nunca voy a olvidar. Ahí estaba otra vez, la misma niña, en el mismo lugar, con la misma ropa, en la misma posición. Esta vez aparecía en 2 fotos, y en una de ellas se podía ver su cara de perfil con más claridad. Era una niña bonita, con rasgos delicados, pero había algo en su expresión que me dejó muy incómodo. No parecía estar jugando o haciendo alguna travesura de niña. Estaba seria, casi melancólica, viendo fijamente hacia el lago. La calidad de la imagen era perfecta. No había nada borroso o raro que pudiera indicar algún problema técnico. Estaba ahí, nítida como cualquier otra cosa en la foto, como si realmente hubiera estado en mi patio en el momento del clic. Esta vez, no pude simplemente ignorar o buscar una explicación lógica. Algo muy raro estaba pasando, y necesitaba entender qué era. Esa misma tarde, decidí platicar con doña Carmen, una señora mexicana que vivía en la casa más cercana a la mía, a unos 200 metros de distancia. Siempre había sido muy amable conmigo. Me ayudó con algunas cosas cuando llegué y hablaba un inglés básico que nos permitía comunicarnos bien. Caminé hasta su casa con el pretexto de preguntar sobre unas plantas,
pero en realidad quería saber si conocía a alguna niña de la región que pudiera estar jugando cerca de mi casa. Cuando le mostré las fotos, sin explicar mucho sobre las circunstancias, vi su expresión cambiar completamente. Se puso seria, vio las fotos por un largo rato y después me preguntó dónde exactamente había tomado esas imágenes. Cuando le expliqué que era en el patio de mi casa, movió la cabeza despacio y dijo algo en español que no entendí completamente, pero su tono me dejó aún más preocupado. Me pidió que me sentara y dijo que necesitaba contarme algunas cosas sobre la casa que estaba rentando. Doña Carmen me contó que la casa tenía una historia triste que la mayoría de la gente del pueblo conocía, pero que nadie gustaba de comentar con los nuevos inquilinos para no espantarlos. Hace como 15 años, una familia mexicana vivía ahí, los papás y una hija pequeña de 6 años. La niña se llamaba Esperanza y era conocida en el pueblo por ser una niña muy dulce y tranquila, que adoraba jugar en el patio y quedarse viendo el lago. Un día, durante una tormenta fuerte que azotó la región, pasó una tragedia. Los detalles eran confusos, pero aparentemente la niña había salido de casa durante la lluvia y terminó ahogándose en el lago. Los papás quedaron devastados y se cambiaron del pueblo poco tiempo después, dejando la casa vacía por años. Doña Carmen dijo que desde entonces, varias personas que rentaron o visitaron la propiedad reportaron cosas raras, sonidos de niña jugando, la sensación de estar siendo observado en el patio y, principalmente, personas que juraban haber visto una niña pequeña en el área de la terraza. Cuando terminó de contar, le mostré las fotos otra vez y confirmó que la niña en las imágenes se parecía mucho a Esperanza, especialmente el cabello y el vestido que acostumbraba usar. Regresé a casa esa tarde con la cabeza hirviendo de pensamientos. La historia que doña Carmen me había contado explicaba muchas cosas, pero al mismo tiempo me dejaba aún más perturbado. Pasé el resto del día evitando ver hacia el patio, tratando de convencerme de que todo eso era coincidencia o sugestión psicológica. Pero las fotos estaban ahí en mi celular, claras como el día, y no podía dejar de verlas. La niña, Esperanza, parecía tan real, tan presente, que era imposible creer que fuera algún tipo de ilusión óptica. Esa noche apenas pude dormir. Me quedaba escuchando cada ruido de la casa, cada movimiento de los árboles afuera, imaginando si ella estaba cerca. Era una sensación rara, no exactamente de miedo, sino de una tristeza profunda que parecía venir de afuera y apoderarse de mí. Por primera vez desde que llegué a Ajijic, me sentí verdaderamente solo e incómodo en la casa. En la mañana siguiente, decidí hacer una prueba. Si realmente había algo sobrenatural pasando, quería estar seguro. Agarré el celular y me fui al patio bien temprano cuando el sol estaba saliendo y todo estaba silencioso. Esta vez no fingí que estaba tomando fotos casuales. Me quedé parado en medio del patio, miré directamente hacia el área de la terraza donde siempre aparecía y dije en voz alta: «Si estás ahí, Esperanza, me gustaría entender qué quieres». Me sentí medio ridículo hablando solo, pero algo dentro de mí decía que era lo correcto. Tomé 5 fotos seguidas, todas enfocando la terraza y el área alrededor. Mi mano estaba temblando un poco cuando fui a ver las imágenes, y cuando la primera foto apareció en la pantalla, casi se me cae el celular al suelo otra vez. Estaba ahí, más nítida que nunca, pero esta vez estaba viendo directamente hacia la cámara. Sus ojos oscuros parecían tristes, pero también había algo como gratitud en su expresión. En las semanas siguientes, establecí una rutina rara. Todos los días, por la mañana, me iba al patio y tomaba algunas fotos. No siempre aparecía, pero cuando aparecía siempre estaba en el mismo lugar, siempre con la misma ropa, siempre con esa expresión melancólica. Empecé a fijarme en pequeños detalles que antes no había notado. A veces cargaba algo en las manos. Parecía ser una muñeca pequeña o un juguete. En algunas fotos se podía ver que estaba descalza y sus pies parecían mojados, como si acabara de salir del agua. Esa observación me dio escalofríos, recordando la historia que doña Carmen me había contado sobre el ahogamiento.
Empecé a investigar sobre el tema en Internet, tratando de entender si otras personas ya habían pasado por experiencias similares. Descubrí que fenómenos como ese no eran tan raros como me imaginaba, especialmente en lugares donde habían pasado tragedias. Pero saber eso no hacía la situación menos perturbadora. Lo que más me molestaba era la sensación de que estaba tratando de comunicarme algo, pero no podía entender qué. En las fotos, siempre parecía que estaba esperando algo, o tratando de mostrarme algo. Empecé a poner más atención en los detalles alrededor de ella en las imágenes. En una de las fotos, noté que estaba señalando hacia una parte específica del patio, cerca de un árbol viejo que quedaba en la esquina. Fui hasta allá a investigar y encontré algunas piedras acomodadas de una manera que parecía intencional, como si alguien hubiera hecho un pequeño memorial o marca. Cavé un poco en la tierra con las manos y encontré algunos objetos enterrados. Una muñeca pequeña de plástico, medio desteñida por el tiempo, y lo que parecía ser un collar con un dije en forma de corazón. Cuando agarré esos objetos, sentí una ola de emoción que no era mía, como si la tristeza de otra persona hubiera invadido mi pecho por algunos segundos. Le llevé los objetos a doña Carmen y cuando los vio, empezó a llorar. Dijo que reconocía la muñeca y el collar. Eran de Esperanza y sus papás los habían buscado después de la tragedia, pero nunca los encontraron. Aparentemente, la niña tenía la costumbre de enterrar sus tesoros en el patio, como un juego, y esos debían ser algunos de los objetos que había escondido antes de morir. Doña Carmen me dijo que tal vez Esperanza se estaba apareciendo porque quería que encontraran sus juguetes, como una forma de tener paz. Me sugirió que llevara los objetos a la iglesia local y pidiera al padre que hiciera una oración por ella, o que tratara de contactar a los papás si todavía era posible encontrarlos. La idea de hablar con los papás me ponía nervioso, pero al mismo tiempo sentía que era mi responsabilidad hacer algo. No podía simplemente ignorar lo que estaba pasando, especialmente ahora que había encontrado sus juguetes. Esa noche, puse la muñeca y el collar encima de la mesa de la cocina y me quedé viéndolos por un largo rato. Eran objetos sencillos, del tipo que cualquier niña tendría, pero cargaban una carga emocional que podía sentir físicamente. Decidí que al día siguiente tomaría más fotos en el patio, pero esta vez llevaría los juguetes conmigo para ver si reaccionaba de alguna forma. Dormí mal otra vez, soñando con una niña jugando sola en el patio, enterrando tesoros y riéndose, sin saber que en poco tiempo su vida sería interrumpida trágicamente. Desperté con una sensación de urgencia, como si necesitara resolver esa situación lo más rápido posible. No sabía exactamente qué hacer, pero sentía que Esperanza estaba contando conmigo para algo y no podía decepcionarla. En la mañana siguiente, agarré los objetos y me fui al patio. Puse la muñeca y el collar en el suelo, bien en el área donde siempre aparecía en las fotos, y dije en voz alta: «Esperanza, encontré tus juguetes. Estaban enterrados cerca del árbol. Espero que esto te ayude a encontrar paz». Tomé varias fotos, y cuando fui a verlas, estaba ahí una vez más. Pero esta vez era diferente. Estaba sonriendo, una sonrisa pequeña y dulce, y sus manos estaban extendidas hacia los juguetes, como si estuviera feliz de tenerlos de vuelta. Era la primera vez que la veía con una expresión que no fuera melancólica, y eso me llenó de una sensación rara de alivio y tristeza al mismo tiempo. En las fotos siguientes, parecía estar despidiéndose, saludando con la manita hacia la cámara. Fueron las últimas imágenes claras que pude capturar de ella. Pasé el resto de la semana tratando de descubrir qué hacer con los juguetes. Doña Carmen me ayudó a contactar a algunas personas del pueblo que conocían a la familia de Esperanza, y descubrimos que los papás se habían mudado a la Ciudad de México después de la tragedia, pero nadie tenía su contacto actual. Decidimos llevar los objetos a la iglesia local, donde el padre hizo una pequeña ceremonia en memoria de la niña y guardó los juguetes en un lugar especial. Dijo que ya había escuchado otras historias sobre apariciones en la casa y que creía que a veces las almas necesitan ayuda para encontrar paz.
Después de la ceremonia, regresé a casa con la sensación de que había hecho lo correcto, pero también con una melancolía que no podía explicar. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir profundamente, sin sueños perturbadores o sensaciones raras. Buenas noches. Todavía despierto de madrugada pensando en eso, y a veces me da miedo dormir. Tengo 29 años, trabajo como técnico en informática aquí en Guadalajara. Mi abuela murió en marzo de este año y me dejó una casita pequeña en las afueras de la ciudad, en Jalisco. No era nada lujoso, pero era un lugar que siempre me traía buenos recuerdos de la infancia. Me acuerdo de jugar en el patio, de comer las frutas que ella plantaba, de escuchar sus historias antiguas. Nunca me imaginé que ese lugar guardaba secretos tan perturbadores. La propiedad queda en una calle medio aislada, con pocas casas alrededor, y siempre tuvo esa atmósfera medio melancólica, ¿saben? Pero yo le achacaba eso a la edad de la construcción y a los recuerdos que cargaba. La casa tiene unos 60 años. Fue construida por mis bisabuelos cuando llegaron del interior. Es una construcción sencilla, de ladrillo, con un patio grande atrás y algunos árboles antiguos que mi abuela adoraba. Siempre que la visitaba, sentía una paz rara en ese lugar, como si el tiempo pasara más despacio. Pero también había algo que me molestaba, una sensación que nunca pude explicar bien. Era como si la casa guardara secretos, como si las paredes tuvieran historias que contar que yo no estaba listo para escuchar. Cuando fui a organizar los documentos de la herencia, encontré una caja vieja de madera en el ropero de su cuarto. Estaba llena de papeles amarillentos, fotos antiguas y algunas cartas que nunca había visto antes. La mayoría estaba en español antiguo, medio difícil de entender, pero pude descifrar algunas partes. Eran correspondencias entre mis bisabuelos, fechadas de los años 1940. Lo que me llamó la atención fue una carta específica de mi bisabuelo para mi bisabuela, donde mencionaba algo sobre un pacto de silencio que habían hecho para proteger la tierra de la familia. Escribía que jamás podrían vender esa propiedad, que era una promesa sagrada que debería mantenerse por todas las generaciones futuras. Al final de la carta, alertaba sobre una maldición que caería sobre la familia si el pacto se rompía. En ese momento, pensé que era solo superstición de gente antigua, esas creencias que nuestros abuelos tenían y que la gente moderna no toma en serio. Pero entonces me acordé de una plática rara que tuve con mi abuela pocos días antes de que muriera. Estaba muy débil, internada en el hospital, pero de repente se puso muy agitada y me agarró la mano con una fuerza que no esperaba de ella. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Me dijo, con una voz ronca y desesperada, que nunca debería tocar el suelo del fondo del patio. Repitió eso varias veces, como si fuera lo más importante del mundo. Dijo que había cosas enterradas ahí que deberían quedarse así para siempre. En ese momento, pensé que era delirio de la medicación o de su propia condición, pero ahora me doy cuenta de que estaba tratando de avisarme sobre algo muy serio. Me acuerdo que lloró después de eso, y fue una de las últimas cosas coherentes que me dijo antes de partir. Sus dedos temblaban cuando hablaba y yo podía sentir la desesperación en su voz. Decidí vivir en la casa por un tiempo, ya que estaba pasando por una etapa difícil económicamente, y eso resolvería mi problema de vivienda. La casa necesitaba algunas reparaciones, nada muy complicado, pero quería hacer algunas mejoras para dejarla más cómoda. Tenía la idea de construir una pequeña área de descanso en el fondo del patio, tal vez una terraza o una parrilla. El patio era grande y medio abandonado, con algunos árboles frutales antiguos y mucha hierba crecida. Parecía el lugar perfecto para lo que tenía en mente. Contraté a un albañil llamado Don Carlos, un señor de unos 50 años que conocía a la familia desde hacía mucho tiempo. Él sugirió que empezáramos limpiando el terreno y nivelando el suelo. Me acordé vagamente de lo que mi abuela había dicho sobre no tocar el fondo del patio, pero pensé que se refería a las plantas que ella cuidaba con tanto cariño. Nunca me imaginé que había algo literal enterrado ahí, algo que cambiaría mi vida para siempre. Empezamos a trabajar una mañana de sábado.
El sol estaba fuerte y yo estaba emocionado con la idea de transformar ese espacio. Agarramos algunas herramientas básicas y empezamos a limpiar la vegetación. Después de algunas horas quitando la hierba y las malezas, decidimos empezar a cavar para nivelar el terreno. Don Carlos estaba usando un azadón y yo estaba con una pala más pequeña, trabajando en un área más cerca de la barda del fondo. El suelo estaba medio duro, probablemente porque nadie había tocado ahí en años. Después de cavar unos 30 centímetros, mi pala pegó contra algo sólido. Pensé que era una piedra grande o tal vez un pedazo de concreto antiguo. Llamé a don Carlos para que me ayudara a quitar lo que estaba estorbando. Vino con un pico y empezamos a cavar alrededor del objeto para tratar de sacarlo del camino. Me acuerdo que puso una cara rara cuando vio que no era una piedra común. Cuando finalmente logramos exponer lo que estaba enterrado, nos quedamos los dos medio confundidos. Era una especie de caja de metal, bien oxidada y cubierta de tierra. No parecía ser basura común. Tenía una forma medio rara, casi rectangular, pero con algunas salientes en los lados. Don Carlos comentó que parecía muy antigua. Probablemente estaba ahí desde hacía décadas. Decidimos sacarla completamente de la tierra para ver qué era. Cuando la levantamos, nos dimos cuenta de que era pesada, más de lo que esperábamos. Tenía algunas inscripciones en la tapa, pero estaban tan corroídas que era imposible leer. Lo que más me llamó la atención fue que la caja estaba sellada con algún tipo de cera o resina oscura alrededor de las orillas. Parecía que alguien se había empeñado en sellar eso muy bien, como si no quisiera que nada saliera de adentro. Don Carlos se puso medio incómodo y sugirió que paráramos ahí. Dijo que tenía un presentimiento malo sobre eso, pero yo estaba demasiado curioso para parar. Llevamos la caja a la terraza de la casa y decidimos abrirla. Usé un desarmador para romper el sello antiguo, y cuando finalmente pude levantar la tapa, un olor raro salió de adentro. No era exactamente un olor malo, pero era algo que nunca había sentido antes, medio dulce y medio agrio al mismo tiempo. Dentro de la caja había varias cosas envueltas en trapos viejos y oscuros. El primer objeto que saqué parecía ser un tipo de muñeca o figura humana, hecha de barro o arcilla, pero estaba toda cuarteada y deformada. Tenía cabellos humanos pegados en la cabeza, cabellos canosos que parecían haber sido cortados de una persona real. Don Carlos dio un paso hacia atrás cuando vio eso e hizo la señal de la cruz. Dijo que eso no era cosa buena y que debería enterrar todo otra vez. Pero yo seguí revisando. Había más cosas ahí adentro que despertaron mi curiosidad mórbida. También había algunos huesos pequeños que parecían ser de animales, todos amarrados con hilos rojos que estaban medio desteñidos por el tiempo. Había unas piedras raras, medio translúcidas, con símbolos grabados que nunca había visto antes. Parecía algún tipo de escritura antigua, pero no podía identificar de qué cultura o idioma era. Lo que más me perturbó fue un pedazo de papel doblado varias veces, protegido por un plástico grueso. Cuando lo abrí, vi que era una lista de nombres escritos a mano, con una caligrafía antigua. Reconocí algunos apellidos de mi familia, incluyendo el de mis bisabuelos. Al lado de cada nombre había una fecha y algunas palabras que no pude entender completamente. Don Carlos estaba cada vez más nervioso, caminando de un lado para otro y murmurando oraciones bajito. Me rogó que dejara de tocar esas cosas y dijo que conocía historias sobre ese tipo de objetos. Habló de que eran cosas de brujería, de hechicería antigua, y que no era seguro tener eso cerca. Ignoré sus advertencias y seguí examinando los objetos. En el fondo de la caja encontré algo que me heló la sangre. Era una foto antigua, en blanco y negro, que mostraba a mi bisabuela y otras personas que no reconocía, todas paradas alrededor de un hoyo en el suelo. Era exactamente en el mismo lugar donde habíamos encontrado la caja. En la foto, mi bisabuela sostenía algo en las manos, algo que parecía ser idéntico a la muñeca de barro que acababa de sacar de la caja. Las expresiones de las personas en la foto eran serias, casi solemnes, como si estuvieran participando en algún tipo de ritual o ceremonia. En el reverso de la foto, alguien había escrito una fecha,
15 de octubre de 1943, y las palabras «El pacto está sellado». Don Carlos miró la foto por encima de mi hombro y se puso pálido. Dijo que su propia abuela había contado historias sobre rituales que pasaban en esa época, cuando la gente hacía pactos con fuerzas que no deberían tocarse. Empezó a juntar sus herramientas y dijo que ya no iba a trabajar ahí. Después de que don Carlos se fue, me quedé solo con esos objetos raros. No podía dejar de verlos. Era como si ejercieran algún tipo de fascinación mórbida sobre mí. Decidí investigar en internet sobre los símbolos que había visto en las piedras, pero no encontré nada que tuviera sentido. Pasé horas navegando en foros sobre ocultismo e historia antigua, pero nada encajaba con lo que había encontrado. Conforme la tarde fue pasando, empecé a sentir una inquietud rara. Era como si alguien me estuviera observando, pero cada vez que miraba alrededor, no veía nada. La casa, que siempre me había traído paz, empezó a parecer diferente. Los sonidos normales del día a día parecían más fuertes, más perturbadores. El viento en los árboles del patio hacía un ruido que nunca había notado antes, como si estuviera susurrando algo que no podía entender. Decidí guardar los objetos de vuelta en la caja y dejarlos en la terraza por mientras, hasta decidir qué hacer con ellos. Cuando llegó la noche, las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Estaba viendo televisión en la sala cuando escuché un ruido viniendo del patio. Era como si alguien estuviera caminando en el pasto, pasos lentos y deliberados. Agarré una linterna y fui a verificar, pero no vi nada. El patio estaba vacío, solo los árboles moviéndose con el viento. Regresé adentro, pero el ruido continuó. Esta vez parecía venir de abajo de la casa, como si alguien estuviera caminando en el sótano. Pero la casa no tenía sótano, estaba construida directamente sobre el suelo. Traté de ignorarlo. Pensé que podía ser algún animal o tal vez las tuberías de la casa haciendo ruido. Pero conforme avanzó la noche, los sonidos se hicieron más frecuentes y más definidos. Definitivamente eran pasos y parecían estar acercándose a la casa. Prendí todas las luces y traqué todas las puertas y ventanas. No me podía concentrar en nada. Mi mente estaba enfocada en esos sonidos perturbadores que no paraban. Como a medianoche, los pasos pararon, pero algo peor empezó. Escuché voces susurrando, muy bajito, como si vinieran de lejos. Al principio pensé que era el viento o tal vez vecinos platicando, pero gradualmente me di cuenta de que los susurros venían de dentro de la propia casa. Era como si varias personas estuvieran conversando en un idioma que no reconocía, pero de una forma que me dejaba extremadamente incómodo. Las voces parecían venir de las paredes, del techo, de todos lados al mismo tiempo. Traté de prender el radio para tapar el sonido, pero aunque con el volumen alto, todavía podía escuchar los murmullos. Parecían estar poniéndose más fuertes, más insistentes, como si estuvieran tratando de decirme algo importante. Agarré mi celular para grabar, pero cuando reproduje la grabación, solo escuchaba el sonido del radio. Era como si las voces existieran solo para mí, como si estuvieran dirigidas específicamente a mis oídos. La situación se puso aún más perturbadora cuando me di cuenta de que podía distinguir algunas palabras en los susurros. No era español ni inglés, pero de alguna forma entendía lo que se estaba diciendo. Era como si el significado llegara directamente a mi mente, sin pasar por mis oídos. Las voces hablaban sobre el pacto, sobre la promesa que se había hecho, sobre la tierra que no podía ser profanada. Mencionaban nombres de mi familia, incluyendo mi propio nombre, como si me conocieran desde hacía mucho tiempo. Decían que había roto algo sagrado, que había tocado cosas que deberían quedarse enterradas. El tono de las voces era de decepción y enojo, como si hubiera traicionado una confianza antigua. Empecé a sudar frío y sentí que mi respiración se agitaba. Era como si el aire de la casa se hubiera puesto más pesado, más difícil de respirar. Traté de salir de la casa, pero cuando puse la mano en la perilla de la puerta del frente, sentí una resistencia rara, como si algo me estuviera impidiendo salir. Las voces continuaron toda la noche, a veces más fuertes,
a veces casi imperceptibles, pero siempre presentes. Contaban historias sobre mis bisabuelos, sobre cosas que habían hecho para proteger a la familia y la propiedad. Hablaban sobre sacrificios que se habían hecho, sobre promesas que se habían sellado con sangre y lágrimas. Mencionaban otros miembros de la familia que habían tratado de romper el pacto a lo largo de los años y lo que les había pasado. Algunas de las historias eran sobre personas que conocía, parientes que habían muerto en accidentes raros o que simplemente habían desaparecido sin explicación. Las voces sugerían que esas muertes no habían sido coincidencias, sino consecuencias de tratar de ir contra la voluntad de las fuerzas que protegían esa tierra. Mientras más escuchaba, más me daba cuenta de que mi familia cargaba secretos mucho más sombríos de lo que jamás me había imaginado. Era como si cada generación hubiera pasado adelante una carga que yo ahora estaba siendo forzado a cargar. Cuando el sol finalmente salió, las voces pararon de golpe, como si las hubieran apagado con un interruptor. El silencio repentino fue casi tan perturbador como habían sido los susurros. Estaba agotado, no había podido dormir ni un minuto durante toda la noche. Mi cuerpo estaba adolorido de tensión y mi mente estaba confusa y fragmentada. Fui hasta la terraza para verificar la caja con los objetos y descubrí algo que me dejó aún más asustado. La caja estaba abierta y todos los objetos estaban organizados de una forma diferente a como los había dejado. La muñeca de barro estaba en el centro, rodeada por las piedras con símbolos, y los huesos estaban acomodados en un patrón específico alrededor de ella. Era como si alguien hubiera reorganizado todo durante la noche, siguiendo algún tipo de ritual o ceremonia, pero estaba completamente seguro de que había cerrado la caja antes de irme a dormir, y todas las puertas y ventanas de la casa estaban trancadas. En ese momento, me di cuenta de que ya no podía quedarme en esa casa. Una vecina anciana me recomendó a una médium llamada Lucía, que vivía del otro lado de la ciudad y tenía fama de resolver casos complicados que involucraban espíritus y energías antiguas. Al principio, me quedé medio escéptico, nunca había creído en esas cosas, pero después de todo lo que había pasado, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Hice una cita con ella para la semana siguiente. Lucía era una mujer de unos 60 años, con cabello canoso y ojos muy penetrantes. Cuando llegué a su casa, me miró de arriba abajo y dijo que podía sentir el peso que cargaba. Antes de que yo contara mi historia, ya sabía que había tocado algo que no debería haber tocado. Le conté todo a Lucía, sobre la caja, los objetos, los susurros, las cartas de mi abuela. Me escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando, como si ya conociera historias similares. Cuando terminé de hablar, se quedó algunos minutos en silencio, con los ojos cerrados, como si estuviera leyendo algo a mi alrededor. Después me explicó que me había involucrado con lo que ella llamaba guardianes ancestrales, espíritus muy antiguos que protegían ciertas tierras desde hacía siglos. Según ella, esos seres hacían acuerdos con familias específicas, ofreciendo protección a cambio de obediencia y cuidado de sus lugares sagrados. El problema era que esos pactos los hacían los antepasados, pero las generaciones siguientes quedaban atrapadas en ellos, aunque sin haber elegido participar. Lucía dijo que mi caso era particularmente complicado porque había roto el acuerdo sin saber, pero después había tratado de arreglarlo, lo que creó una situación confusa para los guardianes. Me explicó que los guardianes no eran necesariamente malignos, pero eran extremadamente posesivos e inflexibles cuando se trataba de sus acuerdos. Veían a mi familia como propiedad suya y cualquier intento de romper el vínculo lo veían como traición. El ritual que había hecho, siguiendo las instrucciones de mi abuela, había calmado su enojo temporalmente, pero no había roto el vínculo. Todavía estaba atrapado en el pacto, y eso significaba que tendría que cuidar esa tierra por el resto de mi vida, y mis hijos tendrían que hacer lo mismo después de mí. Lucía dijo que ya había visto casos similares antes, y que la mayoría de las personas terminaba aceptando la carga porque no veía otra salida.
pero me alertó que vivir bajo ese tipo de acuerdo tenía un precio. Las personas gradualmente perdían su libertad, quedaban atrapadas en ese lugar y muchas veces desarrollaban problemas de salud mental por la presión constante de los espíritus. Le pregunté si había alguna forma de romper el pacto definitivamente, de librarme de esa responsabilidad que nunca había elegido asumir. Lucía se quedó pensativa por un largo rato antes de responder. Dijo que técnicamente era posible, pero sería muy peligroso y requeriría un ritual complejo que podría tener consecuencias graves. La alternativa más segura, según ella, sería simplemente abandonar la propiedad y nunca regresar. Los guardianes se enojarían al principio, pero eventualmente entenderían que había rechazado el acuerdo y buscarían a otro miembro de la familia para asumir la responsabilidad. El problema era que eso podría poner a otros parientes en peligro, primos, tíos o hasta parientes lejanos que ni sabían de la existencia del pacto. Lucía me alertó que los guardianes no se rendirían fácilmente y que probablemente tratarían de traerme de vuelta a través de sueños, visiones o hasta influyendo eventos en mi vida para forzarme a regresar. Aunque, sabiendo los riesgos, decidí que no podía vivir el resto de mi vida atrapado en un acuerdo que mis bisabuelos habían hecho hacía décadas. No era justo conmigo y no era justo con los hijos que pudiera tener en el futuro. Lucía me ayudó a hacer un ritual de desconexión, donde formalmente rechacé el pacto y declaré mi intención de abandonar la propiedad para siempre. El ritual involucró quemar algunas hierbas específicas, recitar ciertas palabras en una lengua antigua que me enseñó y hacer una ofrenda simbólica para pagar mi salida del acuerdo. Durante todo el proceso, sentí una presencia muy fuerte a mi alrededor, como si los guardianes estuvieran viendo y evaluando mis acciones. El aire se puso pesado y frío, y escuché susurros distantes que parecían expresar decepción y enojo. Cuando terminamos, Lucía dijo que el ritual había funcionado, pero me alertó que los próximos meses serían difíciles, pues los guardianes tratarían de convencerme de regresar. Esa misma semana, puse la casa en venta. No me importaba si iba a conseguir un buen precio o no, solo quería deshacerme de esa propiedad lo más rápido posible. Curiosamente, aparecieron varios interesados casi inmediatamente, como si la casa estuviera llamando gente hacia ella. Terminé vendiéndole a una familia joven que parecía muy emocionada con la propiedad. No tuve valor de contarles sobre lo que había pasado. Parte de mí esperaba que tal vez el pacto no se transfiriera a ellos, ya que no eran de mi familia. Pero en el fondo sabía que estaba pasando el problema a otros. Me mudé a un departamento pequeño en el centro de la ciudad, lejos de cualquier lugar que pudiera tener conexión con esos guardianes. Los primeros meses fueron realmente difíciles, como Lucía había predicho. Tenía pesadillas constantes donde me veía de vuelta en esa casa, siendo forzado a cuidar los objetos enterrados. A veces despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien me estaba llamando, susurrando mi nombre desde lejos. Había días en que sentía unas ganas inexplicables de regresar a la casa, como si algo me estuviera jalando de vuelta hacia allá. Lucía me dijo que eso era normal, que los guardianes estaban tratando de influenciarme para que regresara. Me dio algunos amuletos de protección y me enseñó algunas oraciones que debería recitar siempre que sintiera esas influencias. Gradualmente, las sensaciones fueron disminuyendo, pero nunca desaparecieron completamente. Hasta hoy, más de un año después, todavía tengo momentos en que siento esa presencia antigua, observándome, recordándome lo que abandoné. Pero logré reconstruir mi vida, conseguí un trabajo nuevo. Empecé a salir con una chava que no sabe nada sobre mi pasado. A veces me pregunto si hice lo correcto, si debería haber aceptado la carga de mi familia en lugar de pasar el problema a otras personas. Hace algunas semanas, supe a través de conocidos que la familia que compró la casa se mudó de repente, después de solo 6 meses viviendo ahí. Dijeron que alegaron problemas con la estructura de la casa, pero la gente del vecindario comentó que escucharon discusiones y gritos viniendo de ahí durante varias noches. La casa está vacía otra vez, con un letrero de "se vende"
enfrente. Parte de mí quiere saber qué pasó con esa familia, si pasaron por las mismas cosas que yo pasé. Pero otra parte de mí prefiere no saber. Prefiere fingir que todo eso quedó en el pasado. Lucía me alertó que los guardianes son pacientes, que pueden esperar décadas o hasta generaciones para encontrar a alguien de la familia dispuesto a asumir el pacto otra vez. Dijo que probablemente voy a cargar esa marca por el resto de la vida y que siempre habrá una parte de mí conectada a esa tierra, no importa qué tan lejos huya. Lo que más me atormenta no son los susurros o las pesadillas, sino la sensación de que abandoné una responsabilidad que era mía por derecho de nacimiento. A veces me pregunto si mis bisabuelos realmente tuvieron opción cuando hicieron ese pacto, o si ellos también fueron forzados por las circunstancias. Tal vez pasaron por el mismo dilema que yo pasé y eligieron aceptar la carga para proteger a las generaciones futuras. Ahora que rechacé esa protección, no sé qué tipo de consecuencias eso puede traer para mí o para otros miembros de mi familia. Lucía me dijo que los guardianes no son vengativos, pero son implacables cuando se trata de mantener sus acuerdos. Van a encontrar una forma de seguir protegiendo esa tierra, con o sin mi familia. La pregunta es, ¿a qué precio? Hoy, cuando paso cerca de esa región de la ciudad, todavía siento un escalofrío en la espalda. Es como si algo me estuviera observando desde lejos, recordándome que siempre seré el nieto que rompió una tradición de décadas. No sé si algún día voy a poder librarme completamente de esa sensación, o si me va a acompañar por el resto de la vida. Lo que sé es que hice la decisión que creí correcta en ese momento, aunque sabiendo que podría tener consecuencias que no podía prever. A veces, tarde en la noche, todavía escucho susurros distantes llamando mi nombre, invitándome a regresar a casa. Pero ahora sé que esa nunca fue realmente mi casa. Era solo un lugar donde mi familia estaba atrapada por un acuerdo que nadie más recordaba cómo o por qué se había hecho. Vivir solo nunca fue exactamente fácil, pero en mi depa pequeño en Zapopan siempre me las arreglé bien. Solo que, con el tiempo, me fui dando cuenta de que no toda molestia tiene explicación sencilla. Me acuerdo que ese día específico, todo empezó de una manera normal que hasta llamaría aburrida. Estaba revisando mis cosas, escuchando música en el volumen más bajo posible por los vecinos que se quejan de todo, esperando que llegara Julieta. Era mi amiga de la infancia, pero la vida medio que nos alejó, cada quien siguiendo un camino raro. El de ella, últimamente, estaba rodeado por una tristeza casi visible. Julieta llegó pocas horas antes de que oscureciera. Siempre aparece en medio de la nada, como si solo tuviera ganas de salir cuando el sol ya se va. Y si por más que ya esperara ese ambiente medio pesado, no se puede acostumbrar uno fácil. Entró con esa mirada distante, parecía agotada y no podía leer nada más de ella. Platicar con ella era como tratar de agarrar humo. Toda respuesta venía medio suelta, y solo de verla ya se podía sentir que todo ahí cargaba algún peso que no conocía bien. Nos quedamos en la sala, intercambiando unas pocas palabras. Me contó de unos problemas en el trabajo, de cómo nunca tenía más ganas de salir de casa. Cuando se hizo un silencio, apagué todo y sugerí ir al cuarto, porque era el único lugar donde se podía sentar de verdad. Mi departamento es básicamente un pasillo, entonces todo termina en el cuarto. Apenas entramos, ya sentí eso, un frío diferente, como si el aire se pusiera denso de repente, y tuve que forzar una risa para no parecer que estaba incómodo. Al principio, pensé que era solo cosa de mi cabeza. ¿Saben cuando se sienten observados, pero no hay nadie ahí? Pero era algo que venía fuerte, casi físico. Estaba tratando de ignorar, pero cada vez que miraba hacia las esquinas del cuarto, principalmente cerca del ropero o detrás de la puerta, parecía haber algo raro en la sombra, una especie de contorno oscuro moviéndose discretamente, del tipo que solo agarras de reojo. ¿Saben? Fingir que no lo vi se volvió mi mayor talento en ese momento. Mientras Julieta contaba alguna historia sin chiste del pasado, la miraba tratando de enfocarme, pero los ojos, por reflejo,
Siempre se iban a las esquinas, esperando no ver más esa cosa que parecía cambiando de lugar. Era surreal, porque nunca había visto nada así antes. El cuarto no es grande, entonces eso parecía más sofocante todavía, como si no hubiera espacio realmente para mí. Cada vez que parpadeaba, sentía como si las sombras se alargaran solo un poquito mientras no miraba directo. Siempre fui escéptico, de esos que se ríen de historias de fantasmas y eso, solo que no hay mucha lógica para la sensación de miedo casi puro, tipo todo el cuerpo erizándose, pero de una manera helada que nadie quiere sentir otra vez. Lo peor es que Julieta parecía ajena a todo. Hablaba bajito. Había veces que ni miraba su propio zapato, pero no demostraba ningún miedo, como si la noche fuera igual a todas las otras para ella. Eso me dejaba más inquieto todavía. Cuando finalmente dijo que necesitaba irse, ya era casi medianoche. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, sentí un silencio tan pesado como su presencia. Y ahí, de la misma manera que empezó, fue como si el cuarto regresara a la normalidad. Solo el frío se quedó, impregnando las paredes y hasta el colchón, como si algo realmente hubiera estado ahí y no quisiera irse. Traté de convencerme de que era solo impresión, pero la manera como la luz de la lámpara ahora parecía tener espacio otra vez, sin sombra donde no debía, me hizo cuestionar si no había visto algo real. Después, fui a cerrar la ventana para tratar de calentar el cuarto y me di cuenta de cómo hasta los ruidos de la calle parecían ligeramente apagados. Me quedé sentado en la cama un buen rato, sin valor de apagar la luz, pensando si eso se podría explicar de alguna manera racional. Respiración pesada, corazón acelerado, no tiene lógica, pero fue exactamente así como me quedé, como si la visita de Julieta hubiera traído algo que no era de ella, ni mío, pero que se quedó ahí, esperando en la penumbra. Traté de convencerme de que era todo cosa de mi cabeza, tal vez solo paranoia por dormir solo, pero la verdad es que solo sentía eso cuando venía Julieta. Eso no es exageración. Los otros días, mi cuarto seguía apretado, medio desordenado, pero normal. Solo en esas noches con ella ahí al lado, aunque sin dormir juntos, era como si las esquinas se oscurecieran más allá de lo natural, y siempre era una sombra medio deforme que no encajaba con ningún mueble o cosa ahí adentro. Hubo una vez, incluso, que decidí ir hasta la cocina de madrugada, pensando que un té resolvería. Pasé por el pasillo y, por un instante, tuve la impresión de ver algo parado al final, cerca de la puerta del baño. Estático, oscuro, pero al parpadear, desapareció. Casi se me cae la taza. Parecía tan real como cualquier otra cosa de la casa y eso me dejó tenso, sin valor siquiera de investigar. Regresé al cuarto apurado, fingiendo que era solo una tontería. Lo raro es que Julieta nunca comentaba nada, nunca parecía notar nada malo, solo se quedaba siempre en la suya, silenciosa, medio viendo hacia la nada. Yo trataba de sacar plática, animar, recordar alguna historia de cuando éramos niños, pero parecía imposible. El ambiente en el cuarto cambiaba, se ponía pesado, silencioso, como si alguien estuviera escuchando todo escondido. Yo fingía que no me estaba dando cuenta, pero por dentro todo se helaba. Una vez decidí dejar la ventana abierta para ver si el viento se llevaba ese aire raro, pero ni eso sirvió. El frío venía, pero era de ese tipo que no tiene motivo. Parecía venir de dentro de la propia pared. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien hubiera pasado la uña por mi piel. Era imposible relajarse, por más que tratara de distraerme. El reloj no avanzaba. La noche parecía infinita. Todo empeoraba cuando trataba de dormir. Cerraba los ojos y parecía escuchar ruidos bajos, como susurros, pero cuando abría, no era nada. A veces, daba la impresión de que alguien miraba de verdad desde esas esquinas que ni la luz alcanzaba bien. ¿Saben? Llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Solo que siempre era igual. Solo pasaba cuando ella estaba ahí. Solo supe sobre su hermano tiempo después, cuando ya no aguantaba más guardarme la curiosidad.
Hablé casualmente sobre familia y ella solo murmuró viendo por la ventana que extrañaba a su hermano, que se fue de una manera rara que nadie entendía bien. La manera como habló, medio perdida, me da escalofríos hasta hoy. Era como si ella también cargara un vacío imposible de llenar. Después de esa plática, las cosas solo empeoraron. Las sombras parecían más atrevidas. ¿Saben? No era solo una silueta. Tenía la nítida impresión de que algo me evitaba. Se escondía cada vez que volteaba la cara rápido. El frío aumentaba. Sentí escalofríos que no se quitaban con ninguna cobija, como si su presencia realmente trajera algo que no era de este mundo. Lo más espantoso era cuando se iba. El cuarto parecía vacío y helado, tardaba horas en calentarse otra vez. Las sombras se iban desapareciendo poco a poco, como humo, y en el fondo quedaba esa sensación horrible de que no estaba solo, aunque ahí sin nadie. Llegué a pensar en dejar de invitar a Julieta, pero le tenía lástima, por la soledad y ese peso invisible que cargaba. Fueron semanas así, cada vez más inquietantes. Ya no sabía qué era sensación y qué era real. Empecé a tener insomnio. Pasaba horas de madrugada con los ojos abiertos, tratando de escuchar cualquier ruido fuera de lo normal. Y siempre había ese peso en el aire después de las visitas de Julieta. Los vecinos empezaron a comentar que me veía cansado, decaído. Solo fingía una sonrisa y decía que estaba trabajando mucho, pero en el fondo sabía que era otra cosa. Mi pequeña rutina se volvió un círculo vicioso. Julieta venía, las sombras se escondían en las esquinas, el frío se apoderaba y después me quedaba días sin poder relajarme. Evitaba mirar mucho al espejo del pasillo en la noche, porque siempre tenía la impresión de ver una sombra moviéndose detrás de mí, aunque sabía que estaba solo. Una noche, justo después de que Julieta se fue, me di cuenta de que había olvidado cerrar la puerta de la cocina. Me levanté para ir a trancarla, y cuando pasé por el pasillo, escuché un susurro bajo, casi indescifrable. Mi cuerpo se congeló, y los vellos de los brazos se me pusieron de punta en un segundo. Parecía una palabra, o tal vez solo un ruido, pero eso se quedó haciendo eco en mi cabeza hasta que amaneció. A partir de ese día, decidí que necesitaba entender, o al menos tratar de entender, qué estaba pasando. Empecé a preguntar más sobre su hermano, pero Julieta siempre se desviaba o respondía con pocas palabras. Solo dijo que lo extrañaba y que él no se quería ir. No entendí bien qué quiso decir, pero eso se quedó martillando en mi mente. Después de eso, siempre que venía Julieta, me sentía observado hasta en los menores detalles. Era imposible ignorar. Un día, durante una plática, lloró bajito, diciendo que sentía culpa, que a veces pensaba que su hermano solo no se había ido de verdad porque ella no lo dejaba, que tal vez había venido junto con ella, aunque sin querer. Me quedé sin palabras. Con el pasar de las semanas, me fui acostumbrando a la rutina rara de esperar por el frío que venía después de las visitas de Julieta. En lugar de tratar de entender o combatir eso, pasó a formar parte de mi cotidiano, como si fuera un recordatorio permanente de que algunos dolores permanecen, aunque parezcan olvidados.